Cordial saludo, les habla John Freddy Alzate, estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, curso Caracterización de Contaminantes Atmosféricos. Resolución 0627 del 2006, por la cual se establece la Norma Nacional de Emisiones de Ruido y de Ruido Ambiental, publicada el 7 de abril del 2006. Capítulo 1. De las disposiciones generales. Artículo 1. Definiciones. Se adoptan definiciones contenidas en el anexo 1. Artículo 2. Horarios diurnos de 7:01 hasta las 21 horas. Nocturno desde las 21 horas hasta las 7 horas. Artículo 3. Unidades de medida expresada en pascales a la presión y en los niveles de presión en decibeles. Artículo 4. Parámetros de medida. Nivel de presión sonora continuo, ruido residual, nivel porcentil. Artículo 5. Intervalo unitario de tiempo de medida. El intervalo unitario de tiempo de medida que trata el artículo 4 de esta resolución se establece a una hora a la cual puede ser medida en forma continua o con cada intervalos de tiempo distribuidos únicamente hasta obtener como mínimo 15 minutos de captura de información. Artículo 6. Ajustes. Los niveles de presión sonora continua se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tiempos de fuentes y receptores para obtener niveles corregidos de presión sonora continua. Capítulo 2. De emisiones de ruido. Artículo 7. Aplicabilidad de la emisión de ruido. Son utilizadas la verificación de niveles de emisión de ruido por parte de las fuentes. Artículo 8. Cálculo de la emisión o aporte de ruido. Presentamos la fórmula. Estándares máximos permisibles de ruido. Artículo 10. Prueba estática para vehículos automotores y motocicletas. Medición de ruido emitido por vehículos automotores y motocicletas es estado físico estático. Artículo 11. Prueba dinámica para vehículos automotores y motocicletas. Mediante resolución expedirá las normas y los estándares máximos permisibles de emisión de ruido por vehículos automotores y motocicletas nuevos en prueba dinámica. Artículo 12. Ruido de aeronaves. Se tendrá en cuenta lo consagrado en la Resolución 2130 del 2014 de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o la adiciona, modifique o constituye. Artículo 13. Ruido de aeropuertos. Debe ser evaluado según lo estipulado en la representante resolución para este tipo de sectores. Capítulo 3. De ruido ambiental. Artículo 14. Aplicabilidad del ruido ambiental. Deben ser utilizados para realizar el diagnóstico de ambiente por ruido. Dichos resultados serán llevados a mapas de ruidos. Artículo 15. Intervalo de tiempos de referencia. Se establecen 14 horas para el horario diurno y 10 horas para el horario nocturno. Artículo 16. Intervalos a largo plazo de tiempos de medida. Se establece un año como intervalo de largo plazo de tiempo de medida. Artículo 17. Estándares máximos permitibles de niveles de ruido ambiental. Capítulo 4. De los equipos de medida y las mediciones. Artículo 18. Equipos de medida. Los instrumentos deben cumplir las especificaciones y sonómetros tipo 1 o mínimo tipo 2 y los sonómetros integradores promediadores deben ser clase P. Artículo 19. Calibraciones. El equipo tiene que ser calibrado a las condiciones del lugar. Artículo 20. Condiciones meteorológicas. Deben efectuarse en tiempo seco. No debe haber lluvia, lloviznas, truenos o caída de granizos. Los pavimentos deben estar secos. La velocidad del viento no debe ser superior a 3 metros por segundo. Artículo 21. Informe técnico. Los informes técnicos de las mediciones de emisión de ruido y de ruido ambiental deben contener como mínimo la siguiente información.
Fecha de la medición, hora de inicio y de finalización, responsable del informe, ubicación de la medición, propósito de la medición, norma utilizada, tipo de instrumento utilizada, equipo de medición utilizada, datos de calibración, procedimientos de medición utilizados. En caso de no ser posible la medición del ruido residual, las zonas por las cuales no fue posible, las razones por las cuales no fue posible apagar la fuente, condiciones predominantes, condiciones atmosféricas, procedimientos para la medición de la velocidad del viento, naturaleza, resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada, descripción de los tiempos de medición, referencias, detalles del muestreo utilizado, variabilidad, descripción de las fuentes del sonido existentes, reporte de memoria de cálculo, conclusiones y recomendaciones, croquis detallado donde muestre la posición de las fuentes del sonido, copia de los certificados de calibración electrónica de los equipos. Artículo 22. Obligatoriedad de la realización de mapas de ruido. Corresponde a las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible y las autoridades ambientales, a quien se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 768 del 2002, elaborar, revisar y actualizar en los municipios de jurisdicción con poblaciones mayores de 100.000 habitantes mapas de ruido para aquellas áreas que sean consideradas como prioritarias. Artículo 23. Fines y contenidos de mapas de ruido. Los mapas de ruido son utilizados como documentos básicos para conocer la realidad de ruido ambiental en la población y poder desarrollar planes, programas y proyectos preventivos. Artículo 24. Requerimientos mínimos que se deben cumplir en la elaboración de los mapas de ruido. Deben realizar 2 mapas de ruidos, uno para el periodo diurno y otro para el periodo nocturno. Artículo 25. De descontaminación por ruido. Deben establecer y ejecutar planes de descontaminación por ruido. Artículo 26. Edificaciones. Se adoptan las medidas preventivas necesarias a fin de conseguir que las instalaciones auxiliares y complementarias de las edificaciones, tales como ascensores, equipos individuales y colectivos de refrigeración, puertas metálicas, puertas de garaje, funcionamiento de máquinas, estaciones de bombeo, transformaciones de energía eléctrica, electrógenos, sistemas de ventilación y extracción de aire, instrumentos musicales, animales domésticos y de cualquier otro mecanismo permanezcan con las precauciones de ubicación y aislamiento que garantice que no se supere los estándares máximos permisibles de emisiones de ruido. Artículo 27. Alarma. No deben emitir al ambiente un nivel de ruido mayor de 85 dB, medidos a 3 metros de distancia en la dirección de máxima emisión. Capítulo 5. Vigilancia y control del cumplimiento de la norma. Artículo 28. Competencias. Las corporaciones autónomas regionales ejercerán las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a los dispuestos en la presente resolución. Artículo 29. Sanciones. Las autoridades ambientales competentes incorporan las medidas preventivas y sanciones que haya al lugar. Capítulo 6. Vigilancia y control del cumplimiento de la norma. Artículo 30. Referencia a otras normatividades. Todas las referencias a estándares, procedimientos y normas internacionales señaladas a la presente resolución se entienden incorporadas a la misma. Artículo 31. Anexos. Los anexos 1, 2, 3, 4 y 5 a los que alude el representante acto administrativo hacen parte integral de esta resolución. Artículo 32. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de sus publicaciones en el Diario Oficial y deroga todas las normas que se le sean contraídas.
Anexos y resoluciones 627 del 2006. Anexo 1, definiciones. Anexo 2, determinaciones de los valores de ajustes K. Anexo 3, procedimientos de medición. Capítulo 1, procedimientos de medición para la emisión de ruido. Capítulo 2, procedimientos de medición para el ruido ambiental. Capítulo 3, procedimiento para determinación del número de puntos y de tiempos de medición para ruido ambiental. Anexo 4, propuesta de informe técnico de mediciones de ruido. Anexo 5, mapas de ruido, presentación de resultados. Muchísimas gracias.